Hola, buenos días. Mi nombre es Zolaida Montilla, estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Bienvenidos a este espacio donde les explicaremos temas fundamentales del derecho penal. En este caso hablaremos de la pena como consecuencia del delito. ¿Cuál es la base legal en Venezuela? ¿Cómo se clasifica? ¿Y cómo se aplica en la práctica jurídica? Todo esto con ejemplos reales y reflexiones para entender mejor cómo funciona la justicia penal en nuestro país. La, tema, la pena como consecuencia del delito, pilar fundamental de los derechos penales sustantivos. Este tema no solo tiene relevancia jurídica, sino también ética social, ya que afecta a los derechos fundamentales del ser humano. Esta exposición abordará las definiciones de la pena desde una perspectiva jurídica, sus fundamentos constitucionales que se encuentran clasificados en el artículo 272 de la Constitución Nacional Bolivariana de Venezuela, su clasificación según el Código Penal del 2005 y una reflexión crítica sobre su aplicación en los contextos venezolanos actuales. ¿Qué es la pena? La pena es la consecuencia jurídica impuesta por un Estado, en este caso representado por el juez, el autor de un hecho típico, ilícito y culpable. Francisco Bernaberte Ochoa, 2003. La pena es más que una sanción, es un instrumento que debe responder a valores constitucionales y principios humanistas, como dice Miguel Carbone, 2008. El derecho penal debe ser una herramienta última y excepcional para la protección de bienes jurídicos. Es decir, la pena es una sanción que el Estado aplica mediante una sentencia judicial firme cuando se demuestra que la persona ha cometido un delito. La pena es la consecuencia jurídica impuesta por el Estado. Esta frase define a la pena desde una perspectiva jurídica, penal. Es decir, desde el derecho positivo vamos a ver las partes. Consecuencia jurídica quiere decir que la pena no es un castigo arbitrario, sino que surge como resultado de un proceso legal que demuestra que una persona ha cometido un delito. Impuesto por el Estado, representado por el juez. Solo el Poder Judicial en nombre del Estado tiene legitimidad para aplicar una pena. Esto refleja el principio de legalidad penal. Autor de un hecho típico, ilícito y culpable. El típico. El hecho debe estar descrito en la ley como un delito. Ejemplo, homicidio, robo, etc. Ilícito. No puede haber justificación legal del acto, como lo es la legítima defensa. Culpable. La persona debe haber actuado con dolo o negligencia y sin causas que excluyan su responsabilidad, como es el enajenamiento mental. En resumen, solo cuando se prueba que una persona realizó un hecho prohibido por la ley de manera injustificada y con culpa, el juez puede imponer una pena. Las características esenciales son legalidad, solo puede imponerse si está previsto en la ley. Proporcionalidad, debe corresponder a la gravedad del delito. Individualización, debe considerar las circunstancias personales del imputado. Ejecutoriedad, debe ser susceptible de cumplirse efectivamente.
En la práctica muchas veces se viola el principio de individualización, aplicándose penas estandarizadas sin considerar las condiciones socioeconómicas o psicológicas del imputado. Fundamentos constitucionales. El artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este artículo establece: la privación de libertad y la pena tendrá finalidad rehabilitadora. No podrá consistir en torturas ni en tratos crueles, inhumanos o degradantes, y se regirá por los principios de humanidad y respeto a la dignidad inherente del ser humano. Al texto reflejar un cambio importante, el sistema penal debe orientarse hacia la reinserción social, no solo hacia el castigo. Tenemos el caso de Luis Arroyo Villarroel en el 2012. Este artículo es parte del modelo que garantiza el derecho penal venezolano, que busca proteger al ciudadano frente a posibles abusos de poder punitivos estatales. A pesar de los avances normativos, en la realidad carcelaria venezolana persisten graves violaciones a los derechos humanos, contradiciendo el espíritu del artículo 272. La clasificación de la pena según el Código Penal y el artículo 28. Principales. Se imponen directamente por el delito cometido: prisión, multa, inhabilitaciones. Accesorias. Se aplica automáticamente tras la principal. Ejemplo: la pérdida de un cargo público, las publicaciones de la sentencia. Sustitutiva. Reemplazan la pena privativa de libertad, ejemplo, con trabajos comunitarios, presentaciones de servicio. Además, existen medidas alternativas de la prisión reguladas por el artículo 130 del Código Orgánico Penal Procesal del 2021, como es la suspensión condicional de la pena, libertad vigilada y régimen de semilibertad. El sistema sigue basándose principalmente en la prisión como medida punitiva, sin dar suficiente espacio a medidas alternativas que promueven la reinserción social. La pena principal: prisión. Casos de corrupciones públicas. Sentencia contra funcionarios por peculado en el Metro de Caracas, TCJ, Sala de lo Penal. La sentencia es la número 189-2022. En el 2022, el Tribunal de Control del Área Metropolitana dictó sentencia contra varios exfuncionarios del Metro de Caracas por el delito de peculado doloso al desviar fondos públicos destinados a mantenimiento ferroviario. La pena impuesta: 3 años de prisión. Pena principal privativa de libertad. Multa equivalente al monto defraudado, aproximadamente 50 millones de bolívares. En este caso muestra cómo se aplica la pena principal de prisión en el delito contra la administración pública, aunque también se evidencia la lentitud procesal, ya que el juicio duró más de 5 años. Pena accesoria: pérdida del cargo público, los casos de corrupción interinstitucional, exdirectores del Seguro Social inhabilitados tras condenas por malversación. El TCJ sentencia en la sentencia número 45-2021. Un exdirector del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales fue condenado en el 2021 por el delito de malversación de fondos públicos, tras una investigación por irregularidades en contratos millonarios. Pena impuesta: 4 años de prisión. Inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por igual tiempo. Accesoria. En este caso, ilustra cómo se aplica la pena accesoria de inhabilitación, que busca proteger la integridad del servicio público, aunque en muchos otros casos similares esta pena no se aplica conscientemente. Pena sustitutiva: trabajos comunitarios. Casos de hurto menor. Condena por hurto bajo el valor de Caracas. Artículo 130, jurisdicción, pena municipal de Caracas. Una persona fue detenida en el 2023 por sustraer mercancía en un supermercado por un valor aproximado de 300.000 bolívares, sin antecedentes penales. Dado que el delito es considerado de baja peligrosidad social y el imputado colaboró con la justicia, el juez optó por aplicar una pena sustitutiva de trabajo comunitario: 100 horas de servicio social en comedores públicos. No se impuso prisión ni multa.
Este tipo de medidas refleja una tendencia positiva hacia el uso de las penas alternativas, pero su aplicación sigue siendo excepcional y poco uniforme dentro de todo el país. Medidas alternativas, libertad vigilada. Casos de droga. Condena por porte de droga para consumo personal. En el 2023, un ciudadano fue detenido con una pequeña cantidad de marihuana, menos de 2 gramos, sin antecedentes penales ni intención de comercialización. Se le aplicó el régimen de libertad vigilada, programas obligatorios de rehabilitación psicosocial sin ingresos carcelarios. Es un ejemplo de cómo puede aplicarse medidas alternativas en lugar de prisión, especialmente en casos de drogas para consumos personales, aunque esto sigue siendo inconsistente en la práctica. Entre las conclusiones tenemos que la pena es una consecuencia jurídica que el Estado impone mediante sentencia judicial una vez demostrado que una persona ha cometido un hecho típico, ilícito y culpable. La pena debe cumplirse con principios constitucionales esenciales, en los cuales se destacan legalidad, proporcionalidad, individualización, ejecutoriedad. En el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la pena tiene finalidad rehabilitadora, prohibiendo tratos crueles e inhumanos. De acuerdo con el Código Penal, las penas se clasifican en principales, accesorias y sustitutivos, los cuales permiten cierta flexibilidad en su aplicación. La realidad jurídica venezolana al principio de la individualización suelen ser ignoradas, aplicándose penas estandarizadas sin considerar las circunstancias socioeconómicas y psicológicas. Es necesario avanzar hacia un modelo penal más garantista y humanista, que priorice la reinserción social por encima del castigo, puros y simples. La existencia de medidas alternativas a la prisión reguladas por el Código Orgánico Procesal. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que el mismo sea de interés para todos ustedes. Que tengan feliz día.